Bien, amigos, seguimos aquí en La Voz Responde, seguimos en Televisión de Ferrol, Canal 31. Hoy toca Derecho Familia, lo decía al principio, hace muchos meses que nos tratamos este tema y la verdad es que muchos de los temas que hemos tratado recientemente suscitan un gran interés porque hay un componente económico, hay un componente de actualidad, pues que es un poquito lo que buscamos, pero desde luego el Derecho de Familia sigue siendo de actualidad, es un clásico, ¿no, Margarita? Un poco Sí. en el despacho, que por cierto vamos a recordar su ubicación, está en la carretera de Castilla, número 200, ¿no? Sí. Bien, en vuestro despacho lleváis civil, pero lleváis más cosas, ¿no? Es decir, Sí. la gente no solo tiene problemas de familia, afortunadamente, ¿no? No, bueno, efectivamente. y un poco, pero bueno, claro, es una cosa que no pasa de moda, ¿no? Es atemporal. No, y además a veces se incrementa, a veces vemos picos, ¿no? Incluso con la crisis, hubo un tiempo en que decíamos entre letrados, ¿no? Oh, pues parece que la crisis está afectando porque lógicamente la economía al disminuir el montante económico a repartir, pues efectivamente es más dificultoso. Sin embargo, parece que igualmente repunta. Es decir, incluso porque no solo se genera el derecho de familia, no solo son ya los pleitos de separaciones, divorcios o guardias y custodias cuando los progenitores no están casados, ¿no? Sino que se están modificando también mucho las medidas. Pero el derecho de familia no es cerrado, realmente no, así como en otros regímenes de derecho, pues existe la cosa juzgada, es decir, una cuestión se ha juzgado y ya está. Aquí nada, y esto es cambiante, y esto es una vorágine, ¿no? Igual que cambia la sociedad, igual que cambia la actualidad, pues ante cuestiones principalmente económicas, se instan muchas modificaciones de medidas, de manera que la rueda se vuelve, el engranaje, todo vuelve a ponerse en funcionamiento para volver a probar lo que ya se había probado en su momento, pero que al haber variado las circunstancias, porque eso sí, tienen que haber variado, pues normalmente se intenta bajar la pensión o adaptarla a las nuevas circunstancias. También a veces se piden más visitas. En fin, es un sucesivo, ¿no? Sí, porque eso si te parece, lo vamos a aclarar, Margarita. Se dictan unas medidas económicas, la famosa pensión que pasa unos cónyuges al otro. Esa persona que debe pagar la pensión tiene la desgracia de caer en desempleo, obviamente esa pensión hay que cambiarla, ¿no? Debería cambiarla, sobre todo si la situación va... Digo debería, porque si no la puede pagar, le va a generar... Es decir, no sirve la argumentación de es que no la he podido pagar porque no he podido... Hay que instar ese cambio. Es un procedimiento nuevo porque si no se va generando una deuda que se va acumulando y que no prescribe durante 4 años. Entonces, claro, no es decir, es que como no puedo y como no tengo dinero, pues no la pago. Es mejor instarlo judicialmente y si el juez lo considera que se ha probado que esa persona no puede afrontar esa pensión, pues se tomarán las medidas que sean más oportunas, ¿no? Pero si no, se sigue generando la deuda de la pensión alimenticia que sea. Claro, pero ¿y en el interín qué ocurre? Es decir, entre que uno queda en desempleo, insta el proceso, sale la sentencia, se ejecuta, todo ese tiempo, claro, tiene que seguir pagando, ¿no? Sí, en principio sí, o insisto de verla. Hombre, también se podría pedir eficacia retroactiva desde la presentación de la demanda, igual que se pide para el pago de la pensión, pero bueno, eso ya sería una cuestión puntual del proceso en concreto, ¿no? Y de todos modos no son procesos que duren mucho. Es decir, en Ferrol ahora mismo, de los 5 juzgados de primera instancia, ya pensando en el más lento, seguramente en 4 meses o 5 meses podría estar resuelta una cuestión de este tipo, una modificación de medidas. ¿No? Desde hace años. Sí, no, a ver, son procesos rápidos. Sí es verdad que luego cabe recurso, pero una sentencia de este tipo ya es ejecutable desde el momento en que recae sentencia en primera. El recurso no suspende. Exactamente, entonces la solución que se adopte ya es la que se empieza a ejecutar desde ese momento, independientemente de que el recurso sí pueda tardar un poquito más, que tampoco están tardando mucho, la audiencia provincial. Y bueno, yo supongo que, claro, en esto de temas de familia, uno a veces, pues hombre, por mucho que ponga distancia, no deja de tener opiniones al respecto. ¿Y no notáis que a veces un poco como que a lo mejor les falta una labor psicológica, ¿no? De alguien que les apoye psicológicamente y es casi una cuestión de... Sí, no, sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto, hay incluso quien acude a profesionales, que en ese sentido yo siempre lo digo que por mucha voluntad que pongamos y aunque intentemos hacerlo yo como letrado, aunque intente hacerlo lo mejor que pueda y sé,
bueno, pues indudablemente, seguramente un profesional podría ayudarles mucho más. Pero yo insisto en que esa es la parte del duelo, la parte afectiva, la parte sentimental, la parte del despecho. Es otra cuestión quizás, ¿no? Esa y la depresiva, que a veces conlleva también una situación de crisis familiar. Nosotros tenemos que buscar, insisto, una luz, tenemos que buscar una situación la mejor posible para la nueva vida que va a empezar y que no tiene por qué ser mala, ni muchísimo menos. De hecho, si hablamos de los niños lo llevan muchísimo mejor que los padres, en general. Sí, a ver, depende mucho de los padres. La labor que hagan los padres con respecto de sus hijos es fundamental en estas cuestiones. Es decir, si tú le transmites a tu hijo que estás tristísima, que estás desesperada, que estás depresiva, que te han abandonado, normal que ese niño esté sufriendo, ¿vale? A eso me refiero. Pero desde el momento en que unos padres puedan llegar a esa situación de poder distanciarse de su problema y los niños, insisto, se adaptan, depende de qué edades estemos hablando, pero en general se adaptan mucho mejor y con mayor normalidad que los propios padres. Sí, porque unas, por ejemplo, críticas que se le hace a veces al tema de la custodia compartida, que ha suscitado grandes alabanzas, pero unas críticas que suscitan es qué pasa con los hijos, es decir, si viven mitad del año en una casa, mitad del año en otra, es decir, hasta qué punto eso resulta positivo, ¿no?, para la criatura. Pues eso depende. A ver, mitad del año, bueno, normalmente lo que se estipulan son regímenes más cortos, es decir, sería por quincenas. Cuando los niños son pequeñitos se estipulan semanas, después quincenas y después incluso meses, ¿no? Ya es muy extraño periodos más grandes, tendrían que ser motivos, pues a lo mejor de que un cónyuge o un padre viva en un lugar, pues en el extranjero, otro viva... Es decir, para estipular periodos tan largos o que los niños ya sean mayores, lógicamente un niño de 15 años o de 14 años o una niña, pues... En fin, ya se puede adaptar mejor a esas situaciones. Cuando son pequeños, lo normal son periodos de semanas o de quincenas. Bueno, ¿y cómo lo viven las criaturas? Pues vuelvo a decir lo mismo, es que depende. Es que hay familias que lo llevan muy bien, porque de hecho hay familias que ya estaban adaptadas a sistemas de este tipo. Yo, por ejemplo, he tenido una custodia compartida en el despacho en el que el padre trabajaba a turnos y trabajaba, si mal no recuerdo, 2 días de mañana, 2 días de tarde, 2 días de noche, o sea, lo tenía así como muy complicado, ¿no? Y luego descansaba 4 días. Y esta familia, previa a la situación de crisis, porque es que esto también lo quiero decir, ¿no? Realmente las soluciones que se adoptan intentan ir encaminadas a lo que ya se vivía en esa casa y a lo que ya se vivía en esa familia. No hacer cambios bruscos. Exactamente, no hacer cambios bruscos. Entonces, a veces hay familias que se adaptan fenomenal porque ya es su vida, y aunque a los demás nos pueda parecer, pues qué rollo esto, ¿no? De, fíjate, los niños cada 5 días cambian de casa. Pero es que si ya estaban adaptados a que 5 días su papá era el que los iba a llevar al cole, los iba a recoger, les preparaba la comida, les hacía todas las cosas, durante 5 días casi desaparecía porque tenía estos turnos que digo así, bueno, pues noche, tarde, mañana, un poco... En fin, los demás, nuestra óptica de normalidad es que es relativa. Yo insisto en que cada situación familiar es peculiar. Y la solución es para esa situación familiar. Tampoco nos valdrá a otra familia, a lo mejor no le vale esta solución, ¿no? Entonces, yo creo que no es decir, pues yo quiero la compartida. Pues porque sí. A ver, hay que ver lo que vale para cada familia y lo que no vale, pues hay que descartarlo, insistiendo por lo de los niños, por lo que comentas de los niños. Supongo que mucha labor tenéis que hacer en muchos casos con labor de pedagogía, ¿no? Explicarles en realidad qué va a implicar esa decisión. Las consecuencias, efectivamente. ¿Cómo se van a ver ellos al cabo de 6 meses o al cabo de un año? Porque nosotros lo vemos. Porque los clientes continúas, ¿no?, con ellos y continúas unos años incluso y ves crecer casi a esos niños. La persona que se encuentra con esta situación, lógicamente no tiene experiencia en ella. En fin, se comenta, todo el mundo sabemos de todo y todos hablamos, ¿no? Pero bueno, hay que verse y hay que sufrirlo. Entonces sí que intentamos, y es muy importante, poder explicar qué va a pasar con este sistema que tú propones. Fíjate que dentro de un año, dentro de 2 años, el niño ya va a tener tantos años, porque eso es otra también. Las situaciones van cambiando, ¿no? Y a veces lo que nos vale ahora, pues yo quiero la hora de entrega a las 8 porque pobrecito, que se me queda dormido. Pero si es que a lo mejor dentro de 5 años ya la situación es otra totalmente diferente, hay que pensar en situaciones que puedan permanecer en el tiempo. Porque incluso así nos evitaremos problemas y nos evitaremos procesos futuros, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, el tema de los hijos, ¿hasta qué edad puedes llegar a anular? Es decir, porque en muchos casos sobrepasan mayor edad, ¿no? Sí. Pues esto también es muy particular, es muy casuístico. Es decir, hay padres que siguen pagando la pensión de alimentos de sus hijos sin problema, por decirlo así.
hasta que estos hijos consigan una vida independiente, de hecho, en igualdad con su madre. Bueno, estoy pensando en niños que están con la madre, por ejemplo, ¿no? Y ya le estoy poniendo la pensión al padre, porque sigue siendo lo que más abunda, evidentemente. Y hay padres, insisto en que sí, que lo hacen con toda normalidad. Bueno, la cuestión es, claro, ¿hasta qué punto, no? Pues ya se están empezando a pedir pensiones sujetas a un límite temporal, pensiones sujetas hasta que, bueno, pues hasta que mi hijo encuentre trabajo, o en su caso, como mucho, hasta los 23 años, o en su caso, hasta los 24 años. Es decir, por lo menos se están pidiendo. Es que la cláusula, hasta que el niño encuentre trabajo, teniendo en cuenta el alto paro juvenil que hay ahora, claro, puede llegar a ser un panorama, pues, a lo mejor hasta los 30 años. Ya, lo que ocurre es que luego está la obligación de alimentos entre parientes. Es decir, bien, yo eso lo comprendo, pero si hacen vida independiente, pues estupendo, ¿eh? Bueno, ya me estoy poniendo aquí de parte de uno de los dos, ¿no? Si hacen vida independiente me parece estupendo, pero si son unos niños que están viviendo con su madre y que los está manteniendo su madre, pues su madre también los va a tener que mantener hasta que tengan 25, hasta que tengan 28, hasta que tengan 30. Porque es que ya no es que los tenga que mantener, que es lo normal, lo sensato, lo moral, es que además el Código Civil se lo obliga. Y se lo obliga a la madre y se lo obliga al padre. Entonces, mientras sean hijos, la obligación de alimentos entre cónyuges, entre hijos, en concreto entre los hijos, no está limitada a una edad. Es decir, tú puedes tener un hijo de 50 años y está durmiendo debajo de un puente y tienes la obligación de que ese hijo no viva de esa forma. Entonces, por eso digo, a veces no podemos solo ceñirnos, ¿no? Es más vasto todo, es más amplio. Y entonces por eso entiendo que en igualdad con el cónyuge, con el progenitor que tiene la custodia. Y si esos niños, esos chicos no pueden mantenerse, pues alguien los tiene que mantener, pues los mantendrán sus padres, si pueden. Si no, ya estaríamos hablando de situaciones de desamparo, de situaciones mucho más complicadas. Pero si los padres pueden mantenerlos, incluso penalmente, claro, con repercusiones penales. Se han llegado, o sea, veis muchos casos de ese tipo en el que llega a haber procedimiento penal por incumplimientos graves de las obligaciones, o no llega a la sangre al río. Yo sinceramente creo que se ponían más denuncias antes por impago de pensiones de lo que se pone en la actualidad. Porque, a ver, las denuncias por impago de pensiones conllevan penas de prisión a veces y multa. Y multa económica. Si lo que buscas es cobrar la pensión, le pones una denuncia de manera que el que tiene que pagar la pensión, ya no es que ya te la pagará o no te la pagará, pero es que además parte de su dinero va a tener que ir para pagar la multa. A ver, yo voy a lo práctico, ¿no? A lo práctico. Algo viable. Sí, algo viable, pues sinceramente que sí. Y de hecho la gente quiere algo viable, porque es que si no es hacer encaje a veces con cosas que no te llevan a ningún camino, a ninguna solución, ¿no? O sea que con el tiempo quizás a lo mejor los medios de comunicación estamos modestamente contribuyendo de alguna forma, ¿no? Bien poniendo casos a que de alguna forma la gente empieza a ser más realista, ¿no? Y vea que esto es lo que hay, y por mucho que no vaya al juzgado no va a crear el dinero. Claro, no. Si no lo hay, no va. Es que además ya hay un sistema para reclamar las pensiones, que es la civil, es el sistema civil. Es decir, hay una ejecución que tan pronto la planteas es rapidísimo. O sea, si es que hay juzgados aquí. Bueno, yo esta semana pasada me sorprendió porque presenté una ejecución el lunes y el miércoles estaba incoada. O sea, y en cuanto se incoa una ejecución... No, es que hay juzgados que trabajan muy bien, en general los 5. Entonces, en cuanto se incoa una ejecución, se traban los embargos. O sea, si es que es muy rápido. En cambio, una denuncia penal lleva una instrucción, luego hay que enjuiciarlo, pasar al juzgado de lo penal, es decir, y ese camino, no sé. Eso también es opinable, ¿eh? Porque a lo mejor el cliente que si quiere denunciar y está en su legítimo derecho porque tiene sus razones. Es decir, todo depende. Pero bueno, lo que sí se ve es que la vía civil siempre es más práctica. La vía penal a veces es cuando hay mucho afectivo detrás, ¿no? Y quiere uno ir por la vía penal para de alguna forma fastidiar al otro, pero uno analizando desde el punto de vista práctico ve que la civil es la más razonable, ¿no? Sí, para cuestiones de familia evidentemente que sí, lógico. Al fin y al cabo ya el fiscal si ve algo ya irá por la penal. A ver, y con independencia de que puntualmente pueda hacerse necesarias otras vías, ¿no? Ya no nos metemos en violencia de género, etcétera. Pero si no, en una situación más o menos normalizada, la correcta es la civil, lógicamente. Bien, hay otros temas que un poco son menores, digamos, pero también se tratan en derecho de familia, son tutelas, son curatelas. Todo eso, un poco, si estamos ya en la recta final del programa, si te parece, damos una pequeña pincelada sobre ello. ¿En qué casos entran esas figuras? Bueno, pues vamos a ver. La tutela está pensada para aquellas personas que no pueden gobernarse por sí mismas. Esto lo establece así el Código Civil.
y, ya sea por incapacidad física de gobernarse o incapacidad psíquica. En ese caso se sigue un procedimiento judicial, a veces lo insta el propio fiscal, porque llega a su conocimiento esta situación, a veces lo insta la familia. Y en ese caso, bueno, pues si se consigue declarar a esta persona incapaz, bueno, tras unas revisiones por parte de los forenses, etcétera, y aportando documentación médica que lo acredite, bueno, pues se nombra a un tutor que va a ser el encargado de regir los bienes y la persona del incapaz. Normalmente es uno solo el que se designa, a no ser que, por ejemplo, se rehabilite la patria potestad. Cuando la tutela se designa a los padres, más que tutela, se le llama rehabilitación de la patria potestad, ¿no? En ese caso pueden ser los dos los tutores. En ocasiones es el cónyuge, cuando estamos hablando ya, por ejemplo, de personas pues, mayores o sin ser mayores, ¿no? Y a partir de ese momento, todas las circunstancias que afecten al patrimonio del incapaz, bueno, y a su propia vida, pues las determinará el tutor. ¿Qué ocurre? Que va a tener que pedir autorizaciones judiciales pues para vender un inmueble, por ejemplo, para manejar sus dineros, para cuestiones que se salgan de la norma diaria del vestido, claro. Y luego está la obligación de rendir cuentas. Normalmente es anual, bueno, la ley se establece una rendición de cuentas anuales, pero bueno, a veces, en fin, hay cierto relax, ¿no? Simplemente es poder acreditar lo que ha pasado durante ese año con estos bienes. Esto es algo muy normal, que llevamos muchas veces en los despachos, la tutela. Y la curatela sí que es más rara, ¿no? La curatela es más rara, evidentemente que es sí. Es casi una reliquia del pasado, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente. Sí, porque, a ver, se supone que estás incapacitado para determinadas cuestiones, pero para otras no. Bueno, yo creo que... Yo personalmente no he visto ninguna. En fin, curatelas, y en cambio tutelas hay muchas. Hay muchas. Y con la longevidad hoy en día de nuestras personas mayores, pues incluso más, ¿no? Y, se extingue con el fallecimiento, se puede rehusar el cargo de tutor, siempre y cuando haya una causa legal para poderlo rehusar. Por ejemplo, por edad, una persona muy mayor, que de hecho esto todavía está pasando. Yo tengo en el despacho un tutor que es una señora de 90 años. Sinceramente le produce más perjuicio y más carga el tener que ocuparse de esto. Entonces, eso sería una situación para poder excusar el cargo de tutor, ¿no? O una enfermedad, o que tus circunstancias profesionales te lo impidan. Cosas de ese tipo. Y eso es un poquito lo más habitual que cae en familia. De todas formas, bueno, son más divorcios, separaciones, no tanto nulidades, ¿no? Lo que hay, porque conseguir una nulidad que a veces es un poco la obsesión, porque dejar todo muy limpio, digamos, pero eso sí que es complicado, ¿no? Porque nulidad sería un poquito decir que el matrimonio no se ha celebrado, digamos, o sea, no ha sido legal la celebración. Eso instar algo hay que estar muy seguro, ¿no? Hay que estar muy seguro, pero ya no es solo eso, es que es muy difícil probarlo. Es decir, el matrimonio sería nulo si podemos probar que cuando se consintió ese matrimonio, pues había una situación de violencia, había una situación de coacción, o había un error sobre las cualidades de esa persona, un error determinante que te ha llevado a casarte con esa persona y que luego ha devenido, pues eso, en un flagrante de fraude, error, etcétera. Lo que ocurre es que, en general, las nulidades, pero bueno, ya es algo totalmente al margen del matrimonio, ¿no? En general, una nulidad de un contrato también es difícil de probar, es dificultoso. Una nulidad matrimonial es muy dificultosa por esto, porque tienes que probar que hace 10 años que te casaste o hace 15 años que te casaste, cuando te casaste tenías esa circunstancia, ¿no? Y casualmente acabo de ver una sentencia que tiene escasamente un mes de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde, ya digo, la he leído de casualidad, que no la llevé yo ni nada de eso, donde se intentaba una nulidad matrimonial después de haber obtenido el divorcio incluso. Y no, me pareció muy llamativo, que además, bueno, pues se le desestimó porque se consideró que no había sido probado. En este caso en concreto se alegaba la homosexualidad del esposo. Pero claro, poder probar que hace 20 años que te casaste esa circunstancia era invalidante, es decir, no es lo que ha resultado ahora al cabo de los años. Insisto, es poder probar el vicio del consentimiento en el momento del matrimonio. Es una prueba muy difícil. Entonces ya no es que lo tengas seguro o no, es que... ¿Y qué pasó en ese juicio?
Pues lo han perdido la nulidad, ya digo, está en el repertorio de jurisprudencia del día 28 de enero de la Audiencia Provincial de A Coruña. Lo han perdido porque consideran que no se ha aprobado. Que no se ha aprobado. Una causa que podría invalidar. Que efectivamente, que no se ha aprobado que esa situación se diese en ese momento y que por lo tanto ella desconociéndolo, pues hubiese. O sea, sería un poquito, yo no sé si te he entendido bien, Margarita, sería un poco como entender que de haberlo sabido no se hubiese casado, habría que probar eso. Claro. Claro, y que lo era en ese momento. Claro, y que efectivamente, que además era homosexual en ese momento. Bueno, estamos hablando de una homosexualidad porque es lo que se discutía en ese procedimiento, bueno, ¿no? Cualquier otra cuestión, claro. Muy bien, pues Margarita, no me queda más que agradecerte, sinceramente, tu presencia aquí en El Abogado Responde y, bueno, pues emplazarte a que vengas un tiempo no tan largo, porque ha pasado ya casi 3 años desde tu anterior reunión. Pues muchas gracias. A vosotros. Bien, amigos, pues como dije pues anteriormente, la próxima semana tendremos un poco el tema de más preferentes de nuevo y desde otra perspectiva que esperemos que les guste. Entonces.